Damos la bienvenida a Matías Sibel. Él es profesor de la Universidad de la SUAY, licenciado en comunicación, con una maestría también en estos temas. Muy hábil, Matías. Lo hemos visto actuar en varios procesos electorales en Ecuador, en lo que es análisis político y comunicación en estas etapas complejas, difíciles, en las que se requiere diagnósticos y hablamos de las elecciones norteamericanas. Las cosas aparentemente están dadas en las elecciones de los Estados Unidos, Matías, pero la expectativa sigue en cuanto a lo que va a suceder a continuación. Importante conocer tu opinión sobre el drama que se está viviendo en la democracia más antigua del mundo. Bueno, sin duda no es una transición fácil. En términos presidencialistas, sin duda es una de las democracias más antiguas. En términos parlamentaristas, quizás la democracia británica puede jactarse de tener algunos siglos de antigüedad un poco mayores que la estadounidense, pero sin duda no hemos visto algo en la democracia estadounidense como lo que estamos viendo en este momento, una de las transiciones más, yo diría, salvajes que se han vivido en todo el continente. Alguien bromeaba el otro día de que si esto fuera otro país, posiblemente Biden estaba arriba de un avión huyendo en este momento de Estados Unidos y Donald Trump estaba cambiando completamente el Parlamento. Sin duda, los latinoamericanos vemos lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos con un poco de sorpresa, como si esto no estuviera ocurriendo al norte del río Bravo. Sin duda es una de las transiciones más polémicas. Es cierto que en el plano electoral, en el plano de conteo de votos, todo está ya casi dicho, pero eso no significa que en el plano político esto esté terminado hasta que alguien convenza a Donald Trump de admitir la derrota y lo haga desistir de esta suerte de procesos legales que él ha iniciado en diferentes estados para tratar de evitarlo, que hasta el momento parece ya algo marcado. La gran pregunta es si va a encontrar Donald Trump soporte a sus rabietas, soporte en sus seguidores, en el Partido Republicano, eventualmente en el sistema judicial y en la Corte Suprema. Sí, lo vemos, ¿no? A ver, hay ciertas voces en el Partido Republicano que se han levantado para defenderlo, por ejemplo, la de Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump. Hay otras que no, hay otras que han tomado distancia. En la prensa vemos a medios muy conservadores, como por ejemplo Fox News y New York Post, tomando cierta distancia. Vemos que en términos legales los jueces, en la mayoría de los casos, no han dado lugar a los reclamos de los abogados de Trump, excepto en Pensilvania, donde se permitió que haya observadores en el conteo, pero, por ejemplo en Michigan y en otros estados no se ha dado lugar a estas demandas en contra de determinados correos, perdón, de los votos enviados por correo. La Corte Suprema en este momento sí, son 6-3, o sea, Trump ha logrado nombrar a 3 jueces de la Corte Suprema en estos años. Sin duda tiene un enorme peso conservador, pero esos jueces se van a quedar, incluso después de Trump. Entonces la pregunta es, ¿querrán pegar su carrera política a la de Trump? Si nos ponemos a pensar, Trump es una suerte de meteorito en caída. La pregunta es, ¿quién quiere subirse a un meteorito que está cayendo? Es un barco que se está hundiendo. Entonces, yo creo que mucha gente va a empezar a hacer cálculos políticos. Los jueces de la Corte Suprema, los jueces de otras instancias judiciales, el Partido Republicano, los diferentes medios conservadores. Entonces, yo creo que van a quedar con Trump los más fanáticos, ¿no? Que no son pocos, ojo, pero van a quedar con él. Y esos más fanáticos, yo no sé qué se va a poder hacer con ellos. Quiero decir, ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano va a saber por muchos años qué hacer con los seguidores más fanáticos de Trump. Implícitamente, Donald Trump, lo hemos escuchado en sus declaraciones hechas el día de hoy, hechas en los días previos, él reconoce su derrota. Nos da la impresión de que más bien juega el papel de un mal perdedor.
como cuando se está en el deporte, en un juego de tenis, por poner un ejemplo, sí, perdí, pero cantaron una bola mal o el juez estaba un tanto cargado. Es decir, Donald Trump aparentemente reconoce su derrota, pero no quiere perder, no quiere perder esa situación tan egocéntrica, esa posición tan egocéntrica que ha tenido consigo mismo, o quizá empieza ya a pensar en las próximas elecciones del 2024. Está claro que la personalidad de Trump obedece a determinadas características narcisistas. Y está claro que Trump tiene un desprecio muy grande por los perdedores, ¿no? Siempre su fama ha estado subida a su rol de ganador. Él mismo lo dijo hace pocos días, a mí no me gusta perder. Incluso en una de las, creo yo, en uno de los artículos periodísticos más nefastos en contra de él, nefastos en el sentido más que más lo han afectado, es como por ejemplo cómo Trump analiza a los soldados caídos en batalla o muertos de Estados Unidos, que para Estados Unidos siempre han sido héroes, y para Trump aquel que muere o es atrapado en batalla es un perdedor. Entonces, Trump tiene toda una relación con este tema del ganar y del perder. Y él se muestra como un ganador y muestra un absoluto desprecio por aquel que pierde, por aquel que es derrotado. Entonces, claro, necesita ahora una narrativa para no quedar él en el marco del perdedor. Es más, sus enemigos políticos lo saben muy bien, por eso mucha gente ha puesto carteles en la Casa Blanca en las últimas horas que dicen loser, ¿no? Perdedor, o sea, saben dónde le duele a Trump y saben cómo le duele esta L famosa, ¿no? De loser. Entonces, yo creo que lo primero que está haciendo Trump es cambiar esa narrativa, más allá de lo que pase de acá a 4 años, es no quedar como un perdedor, porque sería quedar en un puesto que él desprecia, que él odia y que él se ha jactado toda la vida de no ser. Entonces yo creo que primero está tratando de cambiar esa narrativa y irse, si se tiene que ir, como un perdedor que perdió porque se hizo trampa, no porque él no pudo estar a la altura de las circunstancias. Gustavo, no te escucho porque tienes tu micrófono apagado. Perdón. Vamos a ponernos en el papel o en el plano, en el escenario lógico, el que debería darse de que la institucionalidad sale adelante, que finalmente Donald Trump reconoce su derrota, ya sea tras una batalla legal o no. Aspiramos, conociendo la historia y la forma en que se han dado las elecciones norteamericanas, que eventualmente él dé su brazo a torcer. Pero pongámonos en el escenario ya con otro presidente en los Estados Unidos. ¿Qué efectos va a tener esto en el mundo cuando desaparece este gran actor, impulsor de las teorías negacionistas? Y podemos pensar en dos cosas fundamentales y muy actuales en términos de políticas medioambientales en el mundo y de manejo de la pandemia. Bueno, en el primer punto, justo el día que se producen las elecciones en Estados Unidos, se confirma oficialmente y formalmente la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, del Acuerdo Internacional para combatir el cambio climático. Y ese mismo día Joe Biden dijo, muy bien, dentro de tantos días, no me acuerdo cuándo exactamente asume el nuevo presidente, volveremos al Acuerdo de París. Entonces ya hay una marca de que Estados Unidos va a regresar a una senda mucho más de política multilateral, de integrarse nuevamente a esfuerzos internacionales para combatir determinadas causas, entre ellas el cambio climático. Pero bueno, la respuesta de Biden fue muy clara. Conmigo volveremos al Acuerdo de París. Imaginamos que esta misma política de no aislacionismo, de no make America great again, o sea, de no solo mirarse a su propio ombligo, se dará en otras áreas, como por ejemplo en este combate a la pandemia del COVID
o de la COVID, que es básicamente una lucha mundial. Así que Biden ya está dando muestras de que va a regresar Estados Unidos a los organismos internacionales y veremos, no sé si Estados Unidos regresa, por ejemplo, a ciertos departamentos de las Naciones Unidas de los cuales también se retiró o retiró fondos. Recordemos que durante la pandemia Estados Unidos y el gobierno de Trump mostraron su rechazo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y Estados Unidos es un donante muy importante de la OMS. Veremos si Estados Unidos regresa nuevamente a la Organización Mundial de la Salud, veremos si regresa a la UNESCO, veremos si lentamente vuelve a sus aliados, a sus antiguos aliados, vuelve a amigarse con Europa, vuelve a amigarse con la Unión Europea, teje otra relación con Alemania, teje otra nueva relación con Francia. Yo creo que es un largo camino, sin duda. Es un largo camino y al mismo tiempo creo que no hay tiempo para tomarse mucho tiempo para cambiar, ¿no? O sea, tenemos una pandemia en este momento, con una segunda ola atacando Europa, tenemos el calentamiento global con incendios en muchas partes, incluyendo Estados Unidos, el nivel de las mares creciendo, así que es un desafío que realmente requiere una decisión rápida. Nos ha costado más que entender, aceptar este voto latino en los Estados Unidos, particularmente en la Florida. Se lo puede entender por la presencia de exiliados cubanos y venezolanos que han visto en Donald Trump la esperanza de que pueda hacer fuerza y tomar acciones para terminar con los dos gobiernos dictatoriales en estos dos países latinoamericanos, pero con todo el maltrato que Donald Trump ha dado a los emigrantes en general, particularmente a México, a los latinoamericanos, cuesta entender esta situación. Sin embargo, en Florida ha ganado Donald Trump con el voto latino. Aparentemente en Arizona la situación es un tanto variada, pero si nos preguntamos qué es lo que va a suceder con Joe Biden y Latinoamérica, allí van a seguir Cuba y Venezuela con sus gobiernos. Hay un proceso de cambio muy fuerte en Latinoamérica, concentrado quizá en países como Chile, que está próximo a una asamblea constituyente para crear una nueva constitución que podría tener ribetes de la constitución que tuvo Ecuador, que se la generó con Rafael Correa. Y están de por medio también acuerdos de libre comercio en los cuales o sobre los cuales Donald Trump ha tenido una actuación bastante mixta, defendiendo por una parte su patrimonio, el patrimonio nacional, viendo como una amenaza cualquier hegemonía comercial que pueda darse en otras partes del mundo, y por otro lado también generando ciertas condiciones en las cuales ha tratado él de incluir de una mejor manera a los Estados Unidos, sobre todo en estas últimas etapas, incluyendo en esto el nombramiento del presidente del BID, que Donald Trump lo puso también como uno de sus hombres para tener un mejor control de Latinoamérica. Una situación realmente compleja en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú Latinoamérica en este nuevo escenario con Joe Biden? Bueno, sin duda, lo primero que debemos decir es que el voto latino no existe como voto latino. Quiero decir, el voto latino no es homogéneo, así como Latinoamérica no es homogénea. Hay diferentes inmigrantes latinos en Estados Unidos, todos responden a diferentes intereses. Un tema seguramente muy importante será el tema migratorio y cómo Biden manejará el tema migratorio, porque eso influye mucho en países de América del Norte como México y países centroamericanos como Honduras, como El Salvador. No, no Entonces, está, un no está muy elemento. lejos cuando Biden era presidente y Obama, perdón, era vicepresidente y Obama era presidente, la política durísima que se continuó en este tema de migración. Sí, no retrocedieron, sino aumentaron las Ujú. deportaciones en su momento. Pero la retórica era diferente. Por ejemplo, este tema de los Dreamers, ¿no? De los jóvenes nacidos, de los inmigrantes, era diferente. Biden ya ha dicho que los Dreamers son americanos y que los quiere dejar en Estados Unidos y legalizarlos y todo eso. Entonces, esa es una faceta, ¿no? La faceta de cómo va a manejar Biden el tema migratorio. Recordemos que también
muy importante ver algunos elementos como Arizona, como bien mencionabas tú, o como Texas, ¿no? Texas por primera vez peleando en una campaña presidencial republicanos y demócratas ahí, cuando Texas siempre había sido el estado rojo, el estado republicano del sur. Ese es un aspecto. Obviamente, la derrota de Florida, por más que Biden no pensaba en Florida como un estado del cual dependía su victoria presidencial, pero la derrota en Florida, en Miami-Dade sobre todo, va a hacer que Biden piense dos veces si retoma la política de Obama de acercamiento a Cuba. Porque está claro que Florida y sobre todo los elementos de poder en Florida no tienen ningún deseo de este acercamiento con Cuba que inició Obama en su momento. Y también hay que ver cómo mira Biden a Venezuela, posiblemente en un guiño a la parte más de la derecha del Partido Republicano y Demócrata, Biden continúe con la política en contra de Maduro que tuvo Donald Trump. Así que habrá que analizar caso por caso, creo yo. Yo no creo que bajo la presidencia de Biden hubiera ocurrido lo del BID y que se haya roto esta política de que el presidente del BID era latinoamericano, no estadounidense, pero bueno, ya está ahí, ¿no? Ya no se puede cambiar. Lo mismo ocurrió en cierta forma, tenemos un ejemplo saliendo de América Latina con la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Trump la cambió de Tel Aviv a Jerusalén, rompiendo un tabú histórico en las relaciones diplomáticas que Jerusalén no tenía ninguna sede diplomática y Biden ya ha dicho que la va a dejar en Jerusalén. O sea, no tendría sentido ahora ir y volver tan rápidamente. Así que yo creo que Biden va a continuar con ciertas políticas de Donald Trump, mientras que con otras no esperemos que Biden dé un giro de 180 grados y todo cambie. Y acercándonos un poco más a nuestro país, sin duda va a estar allí el eje transversal de la migración, uno de los temas más importantes para Ecuador, particularmente para la región en la que estamos, Azuay y Cañar, las políticas con respecto al narcotráfico, los personajes, Yvonne Baki, embajadora norteamericana, muy cercana a Donald Trump, Richard Martínez, nombrado también por estas relaciones, estos coqueteos con los republicanos norteamericanos, la visión y la esperanza de Lenín Moreno en apertura comercial. ¿Cómo se desarrollarán todos estos temas? Bueno, yo creo que hay dos procesos acá. Para empezar, Estados Unidos arranca un proceso de transición política bastante tumultuosa por lo que hemos visto, y en el medio de todo esto, Ecuador va a enfrentar un proceso eleccionario. Así que en realidad, para saber cómo van a ser las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador, no solamente hay que mirar al norte, también hay que ver qué pase acá cuando conozcamos quién es el nuevo presidente de Ecuador. Imagino que las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos no serán las mismas si gana Lasso, si gana Arauz, si gana Pérez. Entonces, no solamente hay que mirar hacia arriba. Yo, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que tiene que hacer Biden apenas alcance la presidencia, no creo que América Latina vaya a ser una prioridad, al menos por algunos meses. Y si hay alguna prioridad, no creo que Ecuador lo sea. Creo que hay ciertas políticas que continuarán, ciertos acercamientos que continuarán, pero creo que en este momento Biden tiene, en caso de asumir la presidencia, un desafío tan grande que no imagino a América Latina siendo una prioridad. Recordemos que en la época de Obama, América Latina no fue una prioridad para Estados Unidos, ni para un lado ni para el otro. Entonces, no me imagino que vaya a cambiar mucho la situación en los próximos meses. Una pregunta final, Matías. Tu visión sobre qué va a hacer Donald Trump ya derrotado a la espera de una transición del poder en aproximadamente 2 meses que le quedan. No ha demostrado muchos escrúpulos en cuanto a las transiciones. Allí está justamente el nombramiento del presidente del BID, el nombramiento de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Tiene aún 2 meses en sus manos el poder Donald Trump en la primera potencia del mundo. Bueno, quizás una primera preocupación de Donald Trump sea su situación legal. Recordemos que Estados Unidos no tiene en su historia ningún presidente que haya ido preso después de haber ocupado la presidencia. Donald Trump ha sido el primero en muchos récords en estos 4 años, en muchos cambios, quizás sea incluso el primero en esa situación. Hay muchas demandas legales
en contra de Donald Trump. Veremos qué ocurre con estas demandas legales una vez que termine su presidencia. Quizás en estos 2 meses que quede él a cargo del poder, esa sea una de sus principales preocupaciones. Y es en Se esencia verá. un empresario quebrado, por lo menos sin liquidez, de acuerdo a lo que se ha conocido de sus finanzas. Sí, puede ser que él se preocupe mucho por cuidarse económicamente, puede ser que él se preocupe mucho por cuidarse legalmente, pero Donald Trump no va a dejar de dar espectáculo hasta el último día. Puede ser que Donald Trump se dedique a jugar al golf de acá hasta el último día de su presidencia. No lo sabemos, sinceramente no lo sabemos. Lo que sí sabemos, creo yo, es que va a hacer todo lo posible para no quedar como un perdedor. Va a hacer todo lo posible para no quedar como esa figura de loser que es a la que él más teme y más desprecia. ¿Le miras tú nuevamente a Joe Biden dentro de 4 años siendo candidato en Norteamérica cuando tendrá la misma edad de Joe Biden? A ver, Joe Biden en 4 años, si no me equivoco, va a tener entre 81 y 82 años. Posiblemente, hablando de récords o de cambios, sea el primer presidente en muchas décadas que no busque la reelección. Posiblemente lo sea. No sé, se verá. Yo creo que no podemos ni especular con el primer día de presidencia de Joe Biden. Difícilmente podríamos hacerlo con el último día de presidencia. Sí, me refería más bien a Donald Trump. Donald Trump. Y Donald Trump, claro, tendrá la misma edad que Joe Biden dentro de 4 años. Yo creo que, sinceramente, lo que implica el trumpismo llegó para quedarse. En este caso, no se puede decir, como creo que en ningún proceso político, muerto el perro, muerto la rabia. Creo que el trumpismo está ahí como un factor político clave en los próximos años de Estados Unidos, con o sin Trump. Con o sin Trump. Puede ser un hijo de Trump, ¿quién lo sabe? Estados Unidos ya ha tenido hijos que han competido por la presidencia después de que su padre fue presidente. Recordemos los Bush, por ejemplo. Entonces, el trumpismo no se va el día que se vaya Trump del poder. Bien, gracias Matías por habernos atendido. Gracias a ustedes. Matías Sibel es profesor de la Universidad de la SUAY y corresponsal de la BBC en Ecuador. Nos vamos a una breve pausa.